Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la profecía de Joel. Volvemos al capítulo 2 de este libro y comenzaremos nuestro estudio en el versículo 26. Si usted ya ha recibido nuestras notas y bosquejos, podrá comprender que esta es una sección muy importante. Él está hablando aquí del día de Jehová. El profeta Joel lo ha presentado de una manera muy clara, al comenzar con la plaga de langostas, y luego de allí él pasó de una manera muy armoniosa a este tema. Él nos presenta de manera maravillosa un vuelco de la plaga de langostas al mirar el profeta a través de los siglos al día de Jehová que se aproximaba. Ese día comenzaba en oscuridad, en el período de la gran tribulación, como se le llama al día de Jehová, y luego él pasa hacia el futuro. Él avanza hacia el período de la gran tribulación, la venida de Cristo a la tierra, y luego el reino milenario. Y estamos entrando ahora a este período donde el profeta dice: «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos». El día se acerca, y en los versículos 26 y 27 de este capítulo 2 de Joel leemos: «Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado». Ahora eso es cuando Él se encuentre en medio de Israel. Eso es cuando Él venga a la tierra y establezca su reino. Entonces será cumplido en aquel día toda la bendición física que prometió Dios a la nación de Israel. Las bendiciones que encontramos en el Antiguo Testamento eran principalmente bendiciones físicas, bendiciones de la tierra, de una cosecha abundante, de los viñedos y los campos, el ganado, las ovejas y cosas por el estilo. Y parecería que las bendiciones espirituales fueran algo secundario. Ahora, para la iglesia, Él solo ha prometido bendiciones espirituales. Y ahora Él presenta las bendiciones espirituales para esta gente. Entramos ahora a un pasaje bastante controversial de las Escrituras. Tenemos ante nosotros una carta de una señora que en cierto tiempo estuvo envuelta en un movimiento de lenguas, y ella nos escribe una carta muy hermosa. Ella dice que nuestro programa le ha traído a ella al lugar donde ya ha podido salir de la situación. Y en su carta nos da una advertencia y dice: «Espero que ustedes no usen un lenguaje demasiado hiriente, mordaz». Y debemos decir que ella nos hiere un poco al decirnos eso porque, bueno, tiene razón. Hemos hecho eso y hemos sido reprendidos por otras personas. Cierto predicador dijo en una ocasión: «Ustedes no persiguen a otros grupos de la forma en que nos persiguen a nosotros», refiriéndose a su propio grupo de cristianos. «Y nosotros estamos con ustedes porque estamos de acuerdo en tantas otras cosas. Ustedes sencillamente están equivocados en algunas cosas, nada más». Bueno, podemos decir que hemos estado equivocados en cuanto a haber dicho algo desagradable. Así es que, al llegar ahora a este pasaje de las Sagradas Escrituras, todo lo que queremos hacer es presentarle a usted, amigo oyente, por lo menos nuestra interpretación, y podemos estar equivocados. Estuvimos equivocados una vez, usted recuerda. Así es que podemos equivocarnos aquí también. Pero no creemos llegar a hacer eso porque queremos que usted nos escuche con mucho cuidado. Nuevamente debemos recordarle que nos encontramos en esta pequeña profecía de Joel. Todo lo que Joel está diciendo comenzó con la plaga de langostas, que era algo local, una plaga local, y no hubo nunca nada como eso. Y él compara eso con aquello que viene en el futuro, en el día de Jehová. Ahora, el día de Jehová sencillamente no trae el reino en toda su brillantez y placidez que uno pudiera imaginar. Comienza con el período de la gran tribulación, y Cristo viene a establecer su reino aquí en la tierra. Luego, Él ha entrado aquí al período cuando el reino ha sido establecido, y como vimos en el versículo 27, el Señor se encuentra en medio de ellos. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Aquí estamos hablando del lado espiritual. Veamos lo que dicen los versículos 28 al 32 ahora de este capítulo 2 de Joel. «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora hay muchas cosas que podemos decir en cuanto a este pasaje de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, quisiéramos mencionar lo que dice el doctor Charles Feinberg, quien es un destacado erudito hebreo, y él es hebreo también. Él ha escrito varios libros sobre los profetas menores que han sido de mucha ayuda para nosotros. Él señala algo que no habíamos notado anteriormente en la Biblia hebrea, y es que en realidad es un capítulo separado que comienza con el versículo 28 del capítulo 2, donde dice, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Y después de esto derramaré mi espíritu, dice. Y luego sigue hasta el versículo 32 que encontramos en el capítulo 3, y lo que tenemos como capítulo 3 allí es en realidad el cuarto capítulo de Joel. Ahora lo que tenemos aquí es lo suficientemente importante, según creemos, para hacer de esto un capítulo aparte. Pero tenemos que tener mucho cuidado ahora que las profecías de Joel están limitadas a un período de tiempo conocido como el Día de Jehová. Él lo introduce. Él es el primero de los profetas que había escrito, y él dice lo que va a tener lugar en aquel período. Él ha puesto el énfasis en la forma en que esto comienza, y comienza con la oscuridad, el período de la gran tribulación, y el Señor Jesucristo le dio ese nombre. Y este versículo que tenemos aquí, o deberíamos decir esta palabra, parece ser algo bastante importante. Y después de esto, derramaré. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, usted recuerda que cuando estábamos estudiando el tercer capítulo del libro de Oseas, ese capítulo tan importante, en el versículo 5 dice, «Después», y aquí tenemos otra vez esa palabra tan importante, «volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días». Ya hemos identificado el fin de los días como esa época del período de la gran tribulación que introduce el reino con la venida de Cristo a la tierra, y ese es el gobierno del milenio. Suponemos que ahora estamos hablando de un período de tiempo bien definido, que esta profecía será cumplida durante el tiempo del día de Jehová, y que después de esa noche del período de gran tribulación, Dios derramará su Espíritu. Ese es el pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros, y ya que Joel es el primero de los profetas que escribió, él no es el único que menciona el derramamiento del Espíritu. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 32 de su profecía, versículo 15, dice, «Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque». Él está hablando del reino que viene sobre la tierra, y el derramamiento del Espíritu allí es una referencia a Israel, y tiene referencia también al milenio. Y ninguno de los profetas, por supuesto, habló de la iglesia. Ahora, él no es el único. Ezequiel, en el capítulo 36, comenzando con el versículo 27, dice, «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres». Usted no puede aplicar el derramamiento del Espíritu para usted hoy. ¿Qué tierra le dio Dios a sus padres? Esto, para comenzar, se refiere a un pueblo en particular y a un período en particular, como bien podemos ver, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es muy importante de notar de nuestra parte. Zacarías, uno de los últimos profetas que escribió, dice en el capítulo 12, versículo 10, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración». Y Joel aquí deja en claro, si uno lee hasta el final, que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ahora, si usted quiere repetir eso, aún lo que ocurrió en el día de Pentecostés, usted tiene que ir a Jerusalén para hacerlo. Tiene que ver mucho con la geografía, tiene que ver mucho con esa época del tiempo y tiene que ver con un pueblo. Ahora surge la pregunta, ¿qué quería decir Pedro en el día de Pentecostés cuando él se refirió a este pasaje de las Escrituras? ¿Querría decir él que se había cumplido?
No, amigo oyente, Él no hizo eso y tampoco dijo eso. Vamos a pasar ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles para observar lo que se nos dice allí. No estamos enseñando el libro de los Hechos, sino que estamos enseñando el libro de Joel, pero queremos examinar esto para ver cómo se aplica. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, y estos hombres estaban hablando a los judíos que habían venido de todas partes del Imperio Romano, y creemos que aún más allá del Imperio Romano, y estaban escuchando a esos hombres hablar en sus propias lenguas, no había allí una lengua desconocida en aquel día. Cada persona les escuchó a ellos hablar en su lengua nativa en la cual se había criado. En esa época, los judíos habían sido esparcidos a través del Imperio Romano, y más adelante ellos fueron esparcidos completamente, y Jerusalén fue destruida. Pero ahora, ellos han ido a Jerusalén para el día de Pentecostés, y aquí cada hombre los escucha a ellos, o sea, a estos apóstoles, hablar en su propia lengua. Bueno, muchos creyeron, pero muchos más comenzaron a burlarse de ellos, diciendo que estaban llenos de vino nuevo, que estaban borrachos. Esa era la impresión que daban ellos. Así es que Simón Pedro es el que se pone de pie para contestarles. Y él comienza diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». En otras palabras, no se trata de ninguna de nuestras grandes ciudades. En aquel día, ellos no se emborrachaban por la mañana. Hoy, en cambio, la gente empieza a beber muy temprano. Y Pedro aquí no está diciendo, y queremos que note cuidadosamente, él no está diciendo que esto es en cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo. Y hablando francamente, diremos que esa es la fórmula que se encontrará a través de todo esto. Todos los escritores del Evangelio la usaron, y el apóstol Pablo también la usó. Él diría que esto o aquello fue hecho en cumplimiento, y francamente no vamos a buscar todos estos pasajes, usted puede hacerlo por sí mismo, pero solamente quisiéramos mencionar dos de ellos. Allá en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 17 leemos, «Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, Voz fue oída en Ramá». Eso tenía que ver con el cumplimiento de la profecía en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. Y luego, si usted avanza y ve lo que dice el versículo 23, allí nos expresa que Él vino a Nazaret. Dice, «Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret». Escuche usted, «para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno». O sea que eso era en cumplimiento de la profecía. Y el apóstol Pablo, en ese gran sermón que predicó en Antioquía de Pisidia, que encontramos en Hechos capítulo 13, él dijo en cuanto al Salmo 2 en el versículo 7, «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Eso se refería a la resurrección, y él cita el Salmo 2 en referencia, y dice que esto es un cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro aquí? Pedro dice en Hechos capítulo 2 versículo 16, «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Pedro no dice que esto fue el cumplimiento de lo que Joel había profetizado. Más bien él dijo que esto es similar a eso. Quisiéramos pedirle que usted se ponga en ese lugar. Él no le está hablando a los gentiles, no había ningún gentil allí. Si hubiera estado allí, hubiera estado fuera de lugar. Todos ellos eran judíos muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Testamento porque aquellos que podían ir a Jerusalén sabían que se les requería que fueran a esa ciudad según la ley de Moisés. Y Pedro dice, ustedes se están burlando, ustedes están ridiculizando esto que ha ocurrido. Ahora esto es algo similar, esto es algo como aquello que va a tener lugar en el día postrero. Y luego él hace algo que es bastante interesante. Él cita toda la profecía de Joel aquí y se encuentra que dice, «Derramaré mi espíritu sobre toda carne». Ahora, ¿se cumplió eso en el día de Pentecostés, amigo oyente? No. Se salvaron 3,000 personas. Pero alguien ha dicho, bien pudo haber sido 300,000 personas. Así es que no llamaríamos a eso un cumplimiento de la profecía. Es algo similar a eso. Y él dice, ustedes se han burlado, pero ustedes deben reconocer que su propia palabra dice que el día viene cuando Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Ahora, se ha derramado sobre unos pocos hoy. Ustedes no deberían sorprenderse por eso.
Él está respondiéndoles a ellos, y luego Él sigue citando aquello que iba a tener lugar. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahora digamos de paso, ¿fue eso también cumplido? Por supuesto que no, amigo oyente. Eso no tuvo lugar entonces. Así es que creemos que necesitamos comprender, si entendemos el libro de Joel, que uno nunca puede llegar a la conclusión de que Pedro quiso decir que esto había sido cumplido en el día de Pentecostés. El pasaje de las Escrituras será cumplido, y todo lo que Pedro estaba respondiendo a estos que se estaban burlando era, ustedes saben que viene un día cuando Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Bueno, Él lo está derramando ahora sobre algunos, pero no es el cumplimiento de la profecía, porque no hemos visto terremotos, ni cambio en las estrellas, ni en el sol, ni en la luna. Ellos no están respondiendo en esta ocasión. Y Joel lo identifica cuando dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y amigo oyente, el día de Pentecostés no fue un día grande y espantoso. De paso, digamos que creemos que fue un día realmente maravilloso. Luego Joel dice a continuación en la primera parte del versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Y nos revela que en esa ocasión, y ese es uno de los muchos pasajes que nos han hecho decir de vez en cuando que opinamos que el tiempo o la época más grande de salvación está aún en el futuro. Dios aún no salva a la mayoría de la raza humana que van a ser perdidos. Estamos de acuerdo con lo que dijo Spurgeon. No creemos que Dios vaya a venir y salir perdiendo. Dios tiene la intención de ganar más de los que se van a perder. Y creemos que los días mejores aún están en el futuro, días cuando la gente se vuelva a Dios, acuda a Dios, cuando Él derrame su Espíritu sobre toda carne. Eso no es una realidad hoy, amigo oyente. No estamos viviendo en aquel día y no queremos decir algo desagradable en cuanto a eso, pero queremos insistir y ser dogmáticos en cuanto a esto, porque pensamos que es importante colocarlo donde pertenece. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1 de este libro de Joel, se nos dice lo siguiente, escuche usted, porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Ahora usted puede notar que el versículo 1 del capítulo 3 va con lo que hemos visto. Joel aún está hablando en cuanto a la misma cosa. ¿Y qué es lo que está diciendo? En aquellos días. ¿Cuáles días? Bueno, cuando el reino sea colocado en esta tierra, cuando Él nuevamente traiga la cautividad de Judá y Jerusalén. Él no ha hecho eso todavía y se encuentra en el futuro, y Él no lo ha hecho aún en la época del día de Pentecostés. Estamos seguros que usted puede apreciar que esto debe ser colocado dentro del contexto de lo que Joel está diciendo. Y creemos que esta es una de las muchas veces en que uno sencillamente toma algo de las Escrituras sin llegar a tener un completo entendimiento de un libro de la Biblia y el propósito de ese libro y del mensaje que allí se encuentra, y simplemente toma algunos versículos y lo hace de tal manera que ellos tengan algún significado para una situación local, porque uno quiere aplicarlo a esa situación local. Y muchos hoy en día están haciendo eso. Y hablando franca y honradamente, amigo oyente, esa es una de las razones por la cual estamos viajando a través de toda la Biblia aquí. Tenemos que tomar las cosas como se nos presentan. Y por tanto confiamos que hoy podemos ver que este mensaje de las Sagradas Escrituras es de suma importancia. Creemos que todos están de acuerdo con esto, pero aún tiene que ser cumplido en el futuro. Bien, vamos a entrar de lleno ahora en el capítulo 3 y lo vamos a dejar para nuestro próximo programa, Dios mediante. Pero mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer todo este capítulo 3 de Joel para estar familiarizado con su contenido. De esta forma será mucho más fácil entender lo que Dios está diciendo por medio de este fiel profeta. Llegamos hoy, amigo oyente, al último capítulo en nuestro estudio de esta profecía de Joel. Pensamos concluir hoy este estudio porque aquí Joel continúa hablando en cuanto al día de Jehová, y ya nos hemos adelantado en varias ocasiones y hemos tratado con las cosas que este capítulo 3 menciona. Y por esa razón vamos a avanzar un poco más rápido a través de los versículos de este capítulo. Nuevamente debemos destacar el hecho de que concluimos en la presentación anterior con lo que en la Biblia hebrea es un capítulo aparte, es decir, aquello que es tan controversial hoy, el derramamiento del Espíritu al cual se refirió Simón Pedro.
Simón Pedro sencillamente utilizó eso como una introducción a la respuesta para aquellos que se estaban burlando. Y él no dijo en realidad que era un cumplimiento. Él dijo que esto es aquello, es decir, que esto es como lo que dijo el profeta Joel. Y obviamente no era un cumplimiento porque la profecía dice, y como citó Simón Pedro, el Espíritu será derramado sobre toda carne. Y eso ocurrirá cuando Cristo venga a la tierra a establecer su reino. El milenio va a ser la época más grande en lo que se refiere a la cantidad de personas que acudan a Dios que el mundo jamás haya visto, creemos nosotros. Pensamos que durante el período de la gran tribulación habrá mucha gente que acuda al Señor, muchos más de los que lo han hecho durante la época de la iglesia. Y luego tenemos otras cosas mencionadas aquí, las señales que preceden a la segunda venida de Cristo y el día de Jehová, cuando serán prodigios en el cielo y en la tierra, cuando habrá sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Bueno, eso fue algo que no tuvo lugar en realidad en el día de Pentecostés. Ahora surge la pregunta, ¿cuál fue entonces el tema de Simón Pedro? Bueno, el tema de Simón Pedro en el día de Pentecostés fue el Señor Jesucristo. Y en el versículo 24 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, él lo resume diciendo, a quien Dios levantó, o sea, al cual Dios resucitó. Luego él toma en realidad como su texto de las Escrituras las palabras de David y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Aquí tenemos un cumplimiento de la profecía. Él presenta claramente que la profecía en Joel no había sido cumplida, sino que había sido uno que Dios iba a resucitar y que estaba en el linaje de David y se estaba refiriendo a Cristo, porque Él fue resucitado de entre los muertos. Y entonces aquí tenemos el mensaje de Pedro en el versículo 32 del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora Él les dice a ellos, lo que ustedes han visto aquí hoy, el derramamiento del Espíritu sobre 3,000 personas, eso fue todo. Y podemos sumar a los apóstoles y a aquellos que estaban reunidos en oración, y pensamos que serían unos 120 los que estaban allí. No podría haber sido mucho más que eso. Y no estamos tratando de presentar un argumento en cuanto a cantidades, amigo oyente. Lo único que estamos tratando de decir es que el Espíritu no fue derramado sobre toda carne. Y la conclusión, su aplicación a esto, lo encontramos en el versículo 36, donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Él está hablando a la casa de Israel. Eso es lo importante de notar en este mensaje. No es una experiencia que uno tenga, sino es el ir a conocer a Jesucristo. Y es el lugar que Él ocupa en su pensamiento, en su vida, en su ministerio, en sus acciones y obras. Amigo oyente, ¿qué lugar ocupa Cristo en su vida hoy? Eso es lo importante. Veamos ahora aquello a lo que se está refiriendo Joel en el capítulo 3 de su profecía, en el versículo 1, dice, porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, Él no los hizo volver. En realidad, el Señor Jesucristo lo presentó en un orden inverso. Él dice, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, en lugar de hacer volver la cautividad a Jerusalén, aquellos que ahora han nacido de nuevo y se encuentran en el cuerpo de los creyentes, o sea, la iglesia de la cual Cristo es la cabeza, está diciendo, id a lo último de la tierra, llevad este mensaje de que yo he regresado de entre los muertos y de que Dios muestra su misericordia y su paciencia y que es misericordioso, y que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer, amigo oyente, hoy, volverse a Él, acudir a Él. Parece algo tan sencillo y sin embargo hay muchas personas inteligentes que lo están perdiendo hoy. Pero qué maravilloso que es, amigo oyente. Y alguien quizá diga, ¿y todo lo que uno hace es creer? Así es, amigo oyente. Es obvio que no creemos que existe alguna obra que salve, pero sí creemos que una salvación obra. Eso es importante. Y si usted ha sido salvo, amigo oyente, entonces usted quiere esparcir esa palabra. Pero si usted no lo quiere hacer, tenemos que cuestionar su fe, amigo oyente. No sus obras, sino su fe,
porque la fe obra, y ya hemos visto eso cuando estudiamos la epístola de Santiago. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 2 del capítulo 3 de Joel. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Cuando el Señor venga a la tierra, los creyentes ya se habrán presentado ante su tribunal para ver si reciben una recompensa o no la reciben. Pero cuando Él regrese a la tierra, Él va a juzgar para ver quién entrará al reino. Y aquí encontramos una profecía maravillosa. Y no es una profecía que está solamente en el libro de Joel. Él es el primero de los profetas que lo dice, pero todos los profetas lo mencionaron. Cuando uno estudia uno de los últimos de los profetas, Zacarías, en el capítulo 2, versículo 10, dice la misma cosa. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y eso fue lo que él le dijo a esa gente al principio. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Eso lo leemos allá en Zacarías capítulo 2, versículo 11. Esa es la gran esperanza, esa esperanza tan brillante de esta gente, que el Señor viene para establecer su reino en la tierra, y en esa oportunidad el Espíritu será derramado sobre toda carne. Ahora, volviendo al libro de Joel, al capítulo 3, vemos en el versículo 3 lo siguiente. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Esto es algo realmente terrible, espantoso. A veces nos sentimos un poco molestos por la forma en que actúan las sociedades protectoras de animales. A veces salen con algunas demandas fuera de lo común hoy en cuanto a cómo deben tratarse los animales. Pero en realidad ellos han sacado algunas reglas en cuanto a la caza de zorros. Pero por lo general el zorro siempre se escapa y ellos no tienen por qué preocuparse en cuanto a eso. Y por supuesto que con el dinero que se saca allí se paga para la caza de otros animales. Y todavía no han ido al matadero para detener la matanza del ganado, porque la mayoría de ellos gusta de comer de un buen bistec. Y por supuesto, si usted hace eso, pues no creemos que pueda pertenecer a una sociedad protectora de animales. Pero amigo oyente, eso es nada en realidad, y no nos preocupa porque creemos que los animales no deben ser maltratados. Ellos están sufriendo debido al pecado del hombre. Pero pensamos que hoy se cometen grandes crueldades contra los niños. La crueldad contra los niños es una de las cosas más espantosas y horribles que pueda suceder. A veces las personas reaccionan más por la crueldad que se comete contra un animal que contra un niño. El maltratar a los niños es una de las señales del fin de la edad. Y nos preguntamos por qué hay tantos niños que huyen de sus hogares hoy. Pensamos que cada padre, cuando un hijo huye del hogar, necesita ponerse de rodillas ante Dios y preguntarle a Él qué es lo que ha hecho mal. Algunos de nosotros decimos, bueno, él se juntaba con malas compañías, y ahora necesitará un psicólogo para que le diga eso a él. Amigo oyente, usted no necesita eso. La palabra de Dios lo dice muy claramente. Cuando llegue el día, y este era un día malo, ellos echarían suertes y darían un niño por una ramera. ¿Cuántos padres hoy están dando un buen ejemplo a su hijo? Y aquí dice, y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Cuántas niñas hoy son lanzadas a la inmoralidad a causa del licor que hay en el hogar? A cierta muchacha que fue arrestada en una ocasión y que se había convertido en una ramera se le preguntó, ¿dónde bebió ella por primera vez? Y ella contestó que lo había hecho con su madre. Que Dios tenga misericordia de una madre como esa que puede hacer tal cosa. Debemos decir que hoy alguien debe hablar en esta edad sofisticada que trata de pensar que estamos avanzando en la civilización, y lo que en realidad estamos haciendo es ir en una caída vertiginosa en el presente. Bien, sigamos adelante. Veamos ahora lo que dice el versículo 4 de este capítulo 3 de Joel. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Ya ha pasado el tiempo propicio. Ahora ya no pueden regresar a mí sinceramente. Y en los versículos 5 y 6 continúa diciendo, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos,
y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Usted puede apreciar, amigo oyente, que aún en esa época los hijos de Israel estaban siendo vendidos a la esclavitud, y eso era antes de que Roma llegara al poder. Y luego en el versículo 7 de este capítulo 3 de Joel leemos: He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y el juicio de Dios sobre Tiro y Sidón, del cual vimos que se hablaba allá en el libro de Ezequiel y también en Jeremías e Isaías, fue algo que se cumplió literalmente. Veamos ahora lo que dicen los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de Joel. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Ahora alguien quizá diga: yo creía que había que hacer de las espadas asadones. Así lo es, pero no en este instante. Dice que es cuando el reino sea establecido sobre la tierra. Cuando el Señor esté gobernando, usted tiene que librarse de su espada. Pero hasta entonces, usted tiene que tener su munición lista, y es mejor que usted esté preparado. No estamos muy de acuerdo hoy de que uno tenga que despojarse de todas las armas que tenga. Es necesario proteger nuestros hogares y proteger nuestros seres queridos, así como también proteger nuestra nación. Usted y yo estamos viviendo, amigo oyente, en un mundo muy malo hoy, donde hay muchos animales salvajes en libertad. Son seres humanos, se asemejan al hombre, pero en realidad son feroces. Lo destruyen a uno hoy. Y también hay naciones similares. Así es como Dios describe las naciones. Él llama a una un león, a otra un oso, y a otra una pantera, y a otra una bestia que no se puede describir. Amigo oyente, las naciones en el mundo hoy son como bestias salvajes, y es necesario que nosotros tengamos algo de armamento en el presente. No estamos totalmente de acuerdo con esos movimientos de paz del presente, y sencillamente por decir paz, paz, porque Pablo dijo que el día en que digan paz, paz, entonces llegará una destrucción repentina. Hay un pasaje en el libro de Isaías donde dice que hay que hacer de las espadas asadones, pero también hay que prestar atención a este versículo que está aquí, que hay que forjar espadas de los asadones porque debemos estar preparados, ya que estamos en un mundo bastante malo. Ahora el versículo 12 dice: Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El Señor Jesucristo dijo en su discurso del Monte de las Olivas, allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, que Él estaría allí para juzgarles, y ellos serán juzgados según la forma en que han tratado a su pueblo. Ahora alguien quizá diga: ¿es que ellos son algo especial? No, amigo oyente. ¿Son entonces ellos mejores? No. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea quitada de este mundo, esos 144,000 van a ser los únicos testigos en esta tierra. Algunos tienen la idea hoy de que si uno da un vaso de agua fría en su nombre, Él dice que le dará una recompensa. Y eso hace de algunas personas que piensen que es alguna excusa por no poner más dinero en la ofrenda, porque es mucho más caro eso que dar un vaso de agua. Amigo oyente, en aquel día le costará a usted su vida si le da un vaso de agua a uno de los 144,000 que estarán testificando de Cristo a través del mundo. Ese es el cuadro que Él nos está presentando aquí, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo 13 leemos: Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Cuando Él habla de la mies, se refiere al fin del siglo. El versículo 13 y el versículo 14 continúan diciendo: Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Nuevamente el profeta define este período como el día de Jehová. Joel no permite que usted se olvide de esto, amigo oyente. Y no creemos que usted pueda sacar nada de lo que Joel dice, aparte de un paréntesis del día de Jehová, comenzando con la gran tribulación, el rapto de la iglesia, y continuando a través de la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Y luego decidiendo quién va a entrar al reino, y luego por 1000 años a reinar en la tierra. Luego un breve período de rebelión y Satanás es liberado. Después tiene lugar el juicio final y una gran batalla, y entonces comienza la eternidad. Y hasta la eternidad usted tiene este próximo paréntesis.
Así es que estamos en los confines de eso. Nuevamente Él habla de los disturbios de los cuerpos celestiales. Y aquí en los versículos 15 al 17 leemos: El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y Jerusalén aún está siendo pisoteada por los gentiles. Uno ni siquiera puede entrar a la tumba del jardín para verla a causa de la gran multitud de turistas en ese lugar. ¿Quiénes son ellos? ¿Son judíos? No, amigo oyente, y ellos ni siquiera se acercan allí. Esos turistas sencillamente son gentiles que vienen de todas partes del mundo. Pero llegará el día cuando esto ya no será una atracción para los turistas. El Señor Jesucristo estará allí. Y en el versículo 18 nos enfrentamos con la época del reino. Leamos. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Sucederá en aquel tiempo, dice. ¿Qué día o qué tiempo? Joel presenta muy claramente a qué día él se está refiriendo, y es el día de Jehová. Dice que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. En el día de hoy no hay mucha agua en ese lugar, pero no será así en aquel día. Dice, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Eso es muy interesante. El valle de Sittim se encuentra al otro lado del Jordán. Ahora, ¿cómo puede correr el agua de Jerusalén hasta el Jordán? Porque Zacarías dice que la montaña será dividida, y en lugar de esta gran división que hoy va desde Tiblos en Líbano, pasa a través del mar de Galilea, el valle del Jordán y el mar Muerto, y va hacia el África, va a dirigirse en otra dirección. Eso va a correr de este a oeste. Y en el versículo 19 leemos, Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Dios les juzgará aún en el reino milenario. Ellos siempre han sido un enemigo de la nación de Israel. Y luego en los versículos 20 y 21 leemos, Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Dios no ha actuado en su favor. Él no mora en ese lugar hoy. Jerusalén es tan pagana como cualquier ciudad en el mundo de hoy. Pero se acerca el día, amigo oyente, cuando el Señor va a morar allí. Entonces serán cumplidas estas cosas. No estamos viendo hoy el cumplimiento de la profecía en ese lugar, a no ser que usted le haya visto a Él en ese lugar. Y no creemos que allí es donde le va a ver usted, porque en este mismo instante Él se encuentra a la diestra de Dios. Ah, si nosotros solo estuviéramos conscientes de Él todo el tiempo y tuviéramos la realidad de su presencia en nuestras vidas. Bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio de este libro de Joel y confiamos que haya sido de especial bendición para usted.